Hey mi bien, yo soy Axel Romero y vamos a responder en este AppSheet Flash la pregunta de un binario. ¿Cómo extraer información específica de una cadena de caracteres? Esto lo vamos a hacer con un código QR o de barras. Cuando escanea o toma esa fotografía para que detecte ese código, pues mi binario ha dicho cómo es que puedo capturar simplemente la longitud de 6 específicamente, que puede ser el código de su producto o el lote de producción o el código de reparto. Bueno, eso te lo voy a enseñar en este video, pero antes quiero pedirte un gran favor, que si tú estás viendo ya desde hace mucho tiempo este tipo de videos, pues que te unas a la comunidad suscribiéndote para que te notifique YouTube cuando yo lance un video y no te pierdas nada de todo lo que estoy subiendo. Recuerda que estoy constantemente haciendo pruebas y no me lo quedo, lo comparto totalmente gratis para ustedes. Y también te quiero decir que, bueno, me regales un like para que posicione muy bien este video y crezcamos en comunidad y seamos muchísimos binarios. Y además que cuando veas este video y si ya sabes alguna cosa, bueno, pues estés aperturado a que probablemente tú estés más avanzado que otros binarios. Pero antes también no se te olvide que en todo este recurso que te estoy compartiendo, aprender, aplicar y replicar. Voy a hacer este video tan excepcional que seguramente te va a gustar. Bueno, para eso tengo un dispositivo que estoy preparando una serie de videos. Tiempo es lo que quisiera para compartirles todo lo que tengo para ustedes, pero bueno, les voy a dar un adelanto. Si de pronto te interesa muchísimo que lance este tipo de videos, dime ahí en los comentarios: Axel, estoy súper interesado. Entonces yo empiezo a trabajar sobre este tipo de videos y así veo el interés que tiene la comunidad. Bueno, voy a convertir mi celular, que es iOS, bueno, es un iPhone, pero tú lo puedes ocupar para Android. Lo que estoy haciendo es que con Bluetooth conecté este dispositivo, que es un lector, que al final se convierte en una handheld, y voy a escanear un código QR que tiene, por ejemplo, cualquier producto. Bueno, no es QR, sino es de barras. Y miren que este video lo voy a hacer específicamente con esto. No voy a utilizar la cámara, vamos a desarrollar la aplicación, pero quiero que veas cómo es que funciona. Yo al darle clic aquí, al presionar, lanza un flash, que es el lector, o a los lados, ok, ahí también está leyendo, que es prácticamente como la cámara, pero es mucho más eficiente, pues por la usabilidad, ok. Entonces tenemos aquí, escaneamos y mira que ya me lo colocó ahí el código. Vamos a escanear otro y así sucesivamente. Miren, ya me escaneó esto que estaba aquí, espero que se vea muy bien. Me escaneó los datos que venía aquí. Bueno, vamos a hacerlo esto en la computadora, ya que lo extrajo, lo colocó en AppSheet, y vamos a desmenuzarlo, a extraerlo, para extraer prácticamente ya sea el código de producto, el código de reparto, y contestando obviamente a mi binario. Acompáñame a la computadora. Bien, mis binarios, ya estamos aquí en este proyecto que se llama FerreShop y es prácticamente un proyecto de ferreterías. Si todavía no te acostumbras al nuevo editor, puedes darle clic en todo momento en el Switch to Legacy Editor. Bien, yo voy a trabajar sobre el nuevo. Bueno, lo que vamos a hacer es ir a la hoja de cálculo que se llama DB FerreShop y vamos a agregar una nueva pestaña. En particular siento que este video me va a gustar bastante y vas a ver por qué, porque yo creo que va a estar muy dinámico. Este tipo de video por lo regular me cuesta mucho grabarlos porque activo mucho la cámara, luego el escritorio, salgo yo a escena y bueno, es todo un rollo, pero lo hago con muchísimo amor. Entrada, material, escáner, ¿ok? ¿Cómo me lo puedes agradecer? Con un like o con un comentario, y mira que eso los creadores nos gusta bastante porque nos sentimos demasiado motivados. Voy a aumentar aquí el tamaño porque luego me dicen: hey Axel, no se ve, y saben que yo siempre estoy tomando en cuenta sus comentarios. Vamos a poner escaneo ID. ¿Les parece? Escaneo ID. Después vamos a colocar una fecha. Posteriormente vamos a ponerle una hora. Ahorita les explico por qué estamos colocando todo esto. Un usuario. Probablemente vamos a poner el escaneo como tal, ya el dato que entre. Y luego le vamos a poner, como vamos a hablar de una orden de compra, es decir, del material que está entrando, vamos a colocarle, por ejemplo, OC porque es la orden de compra, fecha. Vamos a extraer la fecha,
de ese código de barras. Ahorita vas a ver cómo. OC como tal, el dato, luego OC del producto que nos están entregando, luego OC cantidad. Muy bien, te explico a detalle. Esto prácticamente son datos, y los voy a colocar aquí como en negrita, son datos que va a colocar por default. Este es el ID, sabemos que toda tabla debe llevar un ID, cuándo lo está escaneando, a qué hora y qué usuario lo escaneó, y después el dato que escaneó, y entonces a partir del dato escaneado vamos a extraer la fecha, la orden de compra, el producto y la cantidad. Yo ya tengo aquí los productos, mira que te lo voy a mostrar, aquí tengo la numeración de los productos, tengo pala, destornillador y bueno, todos esos datos. Entonces, ya que tengo esta parte, voy a mostrarte un Word que yo hice especialmente para ti, para que me entiendas, recepción de productos. Mira que vamos a hacer el ejemplo número 1. Imaginemos que vamos a recepcionar producto, entonces nos viene este código enorme. Y es muy probable a lo que me dice el binario. Entonces vamos a colocar que las primeras 8 posiciones es la fecha. Obviamente no va a tener la diagonal ni guión medio. Por lo tanto, a la fecha de la grabación de este video es 26/05 del 2023. Tiene una longitud de 8 caracteres. Luego le está colocando o concatenando orden de compra. Es a 6 dígitos. Y aquí tenemos a 6 dígitos. Aquí debemos tener mucho cuidado. Como tal, la orden de compra son estos 4 dígitos, pero siempre hay que pedir que nos lo rellenen a 2 dígitos, porque si no, la lectura sería muy complicado. No sabríamos si viene de 4, de 3, de 2 posiciones, de 6. Entonces, por lo que yo he estado en la industria, y miren que casualidad que yo he estado mucho en logística, siempre se pide a un proveedor que te rellene con ceros a la izquierda, ¿ok? Lo más común es ceros. Después el producto a 6 dígitos, como puedes ver aquí el 1990, aunque mi producto, aquí donde está mi proyecto, tengo demasiadas ventanas abiertas, vamos a ver aquí mi producto, miren que mis productos están a 4 dígitos, bien, pero yo le estoy pidiendo a mi proveedor que me lo entregue a 6 dígitos, rellenado con ceros a la izquierda. Y después viene la cantidad, cuánto me está entregando. Entonces, descifrando este código, para no ser tan enorme el video porque es flash, se va a colocar este código en barra, en código de barra, que por cierto, aquí te estoy dejando el recurso, también lo puedes encontrar en la descripción del video, cómo convertir códigos de barra. Aquí metes la cadena de caracteres, que es lo que utilicé para colocar o simular que el proveedor me está entregando esta tarima con estos productos. Muy bien, vamos a hacer esto ya que entendiste la nomenclatura y quiero hacerlo así porque quiero que me entiendas muy bien. Entonces ya tenemos fecha, orden de compra, producto y cantidad. Si regresamos aquí a esta hoja de cálculo, tenemos justamente eso, fecha, orden de compra, producto y cantidad. No tiene símbolos, no tiene nada de más que números, ¿verdad? Entonces vamos a regresar al documento simplemente para validarlo y solo tiene números, que es probablemente así es como te va a entregar el proveedor. Bien, ya que tenemos esto, vamos a ir a agregar a data esa nueva pestaña. Seleccionamos nuestra hoja de cálculo, DB Ferreshop, y va a detectar cuál es la pestaña nueva, entrada material escáner. Vamos a agregar esta tabla y entonces en lo que esperamos a que pues recolecte estos datos, posterior vamos a ir a configurar, ¿verdad? En ¿dónde está? Entrada material escáner. Vamos a ir a colocar, mira que aquí ya me lo colocó como el key y el label está bien. La fecha le vamos a decir que es date, este va a ser de tipo time, el usuario ya me lo detectó como user, el escaneo va a ser de tipo texto, pero aquí algo bien importante, activar el scan. Bien, aquí la fecha, esto lo podemos dejar tal cual. Sabemos que la cantidad es number y probablemente eso es todo. Vamos a darle save. También algo bien importante es que la fecha, la hora y el usuario lo podemos dejar de manera automática. Por ejemplo, vamos a darle today. Entonces, save. Este va a ser now. Ya no estoy esperando a que valide porque ya con tanta práctica ya sé que está bien. Y
aquí en usuario vamos a ir a tomar esta formulita para ir a obtener el usuario que lo está haciendo, es decir, quien está autenticado. Bien, entonces lo estamos haciendo en entrada material escáner y aquí colocamos el usuario como initial value. Vamos a darle save. Mientras, cuéntame qué te va apareciendo hasta ahora y si también estás intrigado. De verdad, este video lo estoy disfrutando bastante porque te voy a enseñar a utilizar un dispositivo nuevo. Bueno, ya tenemos esta parte y entonces en Views vamos a ir a crear una nueva vista. Vamos a darle View y le vamos a dar Create New View. Y a esta vista le vamos a llamar Form Scanner. ¿Les parece? Entonces, ¿de dónde va a venir esta información? De entrada material escáner. Hasta ahí vamos bien, va a ser de tipo form. Bien, pero lo único que vamos a necesitar aquí es agregar la columna de escaneo. Mira que aquí me lo detecta. Y vamos a ir a configurar que simplemente guarde la información cuando esto, más bien que el escaneo es requerido. Vamos a darle save. Ahorita te voy a decir, debe aparecer un asterisco que va a indicar a la aplicación que es requerido ese dato. Entonces escaneo vamos a dar como require y por eso se pone un asterisco. Eso evita que guarde información vacía. Vamos a darle save. Es bien importante que tengas esta parte del require. Regresamos a la vista y la vista se llama form scanner. Vamos a darle un poquito aquí, a ver si tiene scan, como un escáner. Mira, este está muy bonito y vamos a colocar aquí escanear entrada, ¿no? Entonces imagínense que esto lo va a utilizar la persona que está recepcionando material y vamos a hacerle mucho más sencilla la operación. Cuéntame en los comentarios cómo lo aplicarías tú, si también te sirve la parte de inventarios. Mira, escanear entrada. Entonces ya tenemos aquí la entrada. Pero ¿qué sucede? Yo ahorita no voy a escanear nada, pero voy a simular que lo estoy escaneando. Voy a copiar este dato. Y mira que cuando yo le doy guardar, debemos ir a la hoja de cálculo y ¿qué crees? Ya se guardaron al menos estos datos. ¿Cuándo lo escaneé? ¿A qué hora? ¿Quién lo escaneó? ¿Y cuál es la data? Pero queremos desglosar, que es la esencia de este video, ¿verdad? Bueno, voy a eliminar este dato y de pronto también te voy a decir que puedes utilizar aquí como el auto reopen. Es decir, cada vez que escanees, nuevamente te va a habilitar que hagas un nuevo escaneo, porque sabemos que cuando estás en operación lo que más quieres es ahorrarte tiempo. Bien, ahorita te enseño esa funcionalidad del auto reopen, ya lo activé, pero de pronto vamos a ir ahora a automation y en automation vamos a ir a agregar un bot. Aquí viene la parte interesante. Entonces, si hasta aquí ya no ha sido flash, ve por un café, regresas y disfrutas tanto el video. Bien, entonces vamos a renombrar aquí. ¿Dónde está la parte de renombrar? Creo que ha cambiado un poquito. No puedo renombrar el bot. Creo que es desde estos puntitos, rename. Y entonces vamos a colocarle bot material escaneo. Ok, voy a copiar esta parte, pues lo voy a estar utilizando en toda mi nomenclatura. Configurar el event, que va a ser event, create custom event. Y entonces solamente se va a activar cuando sea ads only. ¿Sobre qué tabla? Sobre la tabla entrada material escáner. Bien, y después voy a agregar el step. Le voy a dar step y mi nomenclatura create custom step. Voy a darle clic aquí. Como puedes ver, ya todo lo estoy dejando en español porque es algo que me han pedido bastante y ahora ya está todo en español. Ahora vamos a decirle aquí en el rayito, no va a correr una tarea, sino vas a hacer una acción. ¿Y qué acción vas a hacer? Es agregar nuevos registros. ¿A qué tabla? A la tabla de escáner, ¿ok? Entrada material escáner. Vamos a darle clic aquí y entonces vamos a darle clic en la parte de... Aquí me está mostrando un detallito que el require necesita ser... Ok, por ahora vamos a regresar a nuestra tabla y en escaneo lo deshabilitamos. ¿Para qué? Para que no me esté mostrando ese error por el momento. Bueno, vamos a darle clic aquí. Primero vamos a ir a obtener OC. ¿Cuál es la primera columna? OC fecha. Entonces esa está interesante. Vamos a darle OC fecha y que vamos a ir a extraer. Bueno, para eso
como es el primer dato, aquí tengo mi Word, voy a cerrar esta partecita para que no me confunda, y entonces van a ser, voy a tomar el comando left, y a partir de left van a ser 8 posiciones. Entonces es muy sencillo, mira, vamos a darle left, bien, y entonces aquí le vamos a dar que de dónde lo va a obtener, de escaneo. ¿Y cuántas posiciones? 8. Aquí lo estoy haciendo un poco más lento porque quiero que lo interpretes. Vamos a darle save y vamos a darle save. Voy a volver a tomar el escaneo. Ahorita todo es simulado, no comas ansias, que te lo voy a enseñar desde el dispositivo este como handheld. Guardar, y mira que ahora ya me extrajo. Aquí falta el escaneo, no se está guardando el escaneo, bien. Entonces ahorita vamos a ver por qué no se está guardando. Muy bien, escaneo, aquí se guardó. A ver, vayamos a hacerla de nuevo, y entonces le doy guardar. Debería haberse guardado la parte del escáner. Se está guardando doble. Bien, ¿por qué me lo está haciendo doble? Yo creo que, a ver, el bot está aquí un poco mal. Vamos a decirle que cuando está aquí add, perfecto, muy bien, son cuestiones que va uno aprendiendo. No es add new rows, sino es colocar valores. Bien, vamos a darle save y vamos a darle borrar aquí. No voy a editar esta parte porque la filosofía de Mundo Binario es que no mostrar perfección en ningún proceso, ¿verdad? Entonces yo también tengo fallas, y de pronto aquí en escaneo vamos a darle require. Por eso es que me estaba mostrando el detalle del bot. Vamos a ver si sigue aquí mostrando esta parte. Ya no me muestra el error. Miren que poco a poco, si va uno fluyendo, van arreglándose estos detallitos. Vamos a ver si ahora damos guardar, extrae, y luego, pero yo no lo quiero en este formato, yo lo quiero ahora sí con las diagonales. Para eso vamos a regresar al bot, y en el step no va a ser tal cual el escaneo a 8, sino voy a colocar esta formulita que ya te explico. Mira, esperamos a que lo valide, y entonces vamos a obtener un left de escaneo a 2 posiciones, que es el día, y le vamos a concatenar. Por eso estoy utilizando el concatenate, una diagonal, y luego un mid, la posición 3, quiero 2, que es el mes, y luego diagonal en la posición 5, que es el año. ¿Cómo lo puedes ver? Aquí tenemos la posición 3, 1, 2, 3, más 2, tengo el mes. Por ejemplo, el del año sería 1, 2, 3, 4, 5, y luego de 5, que puse aquí 5, quiero 4 posiciones para extraer efectivamente el año. Vamos a darle save y vamos a ver ahora si lo extrae correctamente. Pero vayamos a hacer ya todo junto. Ahora viene la orden de compra. La orden de compra es sencillo, siguiendo la regla. Vamos a ocupar aquí el mid, ¿ok? En la posición 9 quiero extracción 6 caracteres. Luego voy a ir a obtener el producto. Del producto, pues igual, vuelvo a tomar la misma configuración. Aquí para que no se me confundan, miren, lo que estoy haciendo es el mid del escaneo. La posición 15 quiero 6, y ya que tengo esa extracción, ¿verdad? Vas a convertirlo a number. Aquí el concatenate creo que está de más, entonces vamos a borrarlo. Si está de más, simplemente lo extraigo, esos 6 caracteres, luego lo convierto a number y luego lo convierto a text, ¿ok? Y luego ocupo el substitute para que no nos confundamos. Voy a quitar esto y así. Hasta ahorita solo quiero que comprendas eso, que va a extraerlo de número, lo convierte a texto, y hasta ahí lo dejamos. Ahorita te enseño la otra parte. Después queremos la cantidad, y en la cantidad es muy sencillo. Simplemente vamos a obtener right. Ahí ya no estoy ocupando ni el left ni el mid, y de escaneo las últimas 4 posiciones, que es decir, estas 4. Aunque son 10, me lo está rellenando en ceros. Y aquí lo que hago es, primero lo convierto a texto y luego a numérico. Vamos a darle save, y ahora sí, la prueba que estábamos esperando. Vamos a verificar cómo es que ahora lo obtiene. Bien, voy a eliminar esta parte y entonces vuelvo a escanear.
Ok, aquí está mi dato y esta es la parte que me emociona, guardar, y mira que aquí extrae la información, la fecha, la orden de compra, el producto y la cantidad 10. Dejé esta parte del producto porque mira, aquí en productos 1990 y aquí me lo está colocando en formato con separación numérica por comas, ¿verdad? Entonces, ahora sí ya te explico en bot y aquí en producto voy a ir a hacer el substitute. Ok, abro y toda esta cadena, si encuentras una coma, reemplázala por nada, es decir, sustituye esta coma por nada. Vamos a darle save y si esto que te conté está funcionando, voy a quedar muy feliz porque me he ganado tu like, ¿verdad, mi binario? Vamos a darle aquí data, guardar y entonces ahora sí, fecha, orden de compra, producto y cantidad. Pero viene lo interesante, aquí lo vamos a hacer ahora desde el celular. Entonces voy a activar la cámara y ahora mismo vamos a ver cómo es que se va a ver la información, pero escaneándola. Incluso voy a dividir la pantalla. Ok, vamos a colocar esta pantalla así para que veas cómo está interesante. Y vamos a ocupar este código de barras. Voy a eliminar esta parte y para que veas cómo es que lo va a ir rellenando. Aquí creo que ya no es necesario colocarle el 100 para que podamos apreciar cómo es que se va a extraer toda esta información. Muy bien, ya tengo aquí mi aplicación. Entonces lo que voy a hacer, ya tengo la opción de escanear, ¿verdad? Aquí está el escáner y entonces simplemente voy a activar el escáner. Ahora mismo voy a utilizar mi cámara. Ahí está activada. Y entonces aquí el código QR creo que se está cortando, lo voy a escanear, espero que se pueda apreciar ahí y le voy a dar guardar y miren que ya se está extrayendo aquí la información, qué bonito se ve esto y entonces ya lo estoy haciendo pero desde la cámara, ¿verdad? Miren, ahí está, cuando le doy guardar ya se está extrayendo, pero te quiero enseñar este dispositivo que está padre. Mira que ahora son como unas garritas, me gusta bastante y entonces voy a colocar algo como esto. Bien, voy a activar mi Bluetooth y voy a prender este dispositivo y entonces lo voy a emparejar. Bien, entonces aquí voy a activar el Bluetooth. Les digo que este video yo creo que va a ser uno de mis favoritos. Ahí se debería estar viendo el dispositivo, ya lo prendí, ok, y entonces ahorita ya hizo el pin de que se está enlazando y aquí debería conectarse en automático, listo. Entonces voy a regresar a mi aplicación y mira que ahora está lanzando ese rayito con solo presionar ya sea esto o estos laterales y miren, no estoy utilizando cámara, ahí se está viendo el cuadro y entonces simplemente lanzo y al parecer no lo está detectando porque no sé si sea el brillo. Ok, vamos a ver si es el brillo o está muy grande la imagen y no detecta. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Ah, ya lo detectó y miren que aquí debería verse. A ver, vamos a darle clic aquí, ahí se está activando y ahora sí nuevamente ahí se ve cómo se escanea, ¿verdad? Le voy a dar guardar y listo, ya lo tenemos ahí. También algo que puedes activar es una parte, pero eso ya es a tu consideración. Aquí te estoy dejando la opción que se llama autosave. Vamos a darle save y vamos a ver si se activa. Miren, vamos a darle aquí clic. Se debería guardar. Ah, miren, es que no le he dado aquí sincronizar. Vamos a darle sincronizar. Esto es cuestión de prueba y error. Entonces venimos aquí y también voy a hacer más pequeño el ejemplo 2 para que hagamos ejercicios diferentes. Bien, entonces escaneo. Ahí está, ya se debería guardar. Y voy a escanear ahora este. Sí, es por el tamaño, yo creo.
Listo, debería aquí guardarlo. Ahí está, se auto guardó. Y mis dos cadenas. Hey binario, ¿qué te pareció este lector? Está increíble, ¿verdad? Bueno, dime en los comentarios si te interesa conocer más de este lector y cómo es que lo podríamos aplicar. Se me ocurre algo muy fácil de aplicar. Por ejemplo, en inventarios es muy utilizado. Bueno, yo te estoy dejando otro video de mi recomendación, el planeta, para que te suscribas. Ya he visto que no te has suscrito, así que es momento de hacerlo. Y mientras tú te suscribes, cuídate mucho, mi binario favorito.